Hola compis, mirad que os traigo hoy, no me digáis que no es una colección súper bonita de mini bastidores, tenéis que verlos, son súper pequeños. Estos mini bastidores me los ha enviado BBCraft, esta es mi segunda colaboración con ellos y bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta mucho enseñaros todas mis novedades y bueno, pues en esta ocasión ha sido una colaboración con la página de BBCraft. Hace unos días os enseñé los materiales que había adquirido y entre ellos eran estos mini bastidores. Hoy he hecho uno bordadito por si os apetece hacerlo, súper fácil y rápido. Os voy a dejar en la cajita de información el enlace para que vayáis a ver la página de BBCraft y también cómo conseguir estos mini bastidores. Son 10 mini bastidores, cada uno de un tamaño y de unas formas diferentes. Vienen acompañados de la cadena y también de unos cierres para poder cerrarlas y poder hacerlas a la medida que nos interese. Os comento que no tenéis que hacerlos solo bordados, podéis hacerlos con tejidos, con trocitos de puntilla, con pedrería, para colgante, para broches, para llaveros, para lo que os guste. Si queréis ver cómo lo he hecho, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Hola compis, vamos a empezar este tutorial que tanta ilusión me hace. Mirad, estos son todos los bastidores que me han enviado desde la página de BBCraft. Os comento que si queréis colaborar con ellos, podéis hacerlo si tenéis un canal de YouTube con 100 suscriptores o más. Visitáis su página web, que os voy a dejar toda la información debajo de este vídeo y también aquí en rótulos para que podáis acceder sin ningún problema y de forma muy fácil. Accedéis a su página, ahí encontraréis una sección de ayuda a youtuber o colaboraciones con youtuber, rellenáis este formulario y ellos ya se ponen en contacto con vosotros. A mí me han enviado para esta segunda colaboración este conjuntito tan bonito de 10 mini bastidores. Yo voy a hacerlo bordado, pero también os comento que se pueden hacer de muchas formas, con puntillas, encajes, abalorios, con telas bonitas, de 1000 formas diferentes. Dan mucho juego y son muy bonitos. También os comento que BBCraft envió estos 10 modelos de mini bastidores y vienen acompañados de una cadena muy bonita y también los cierres para poderlos colocar y tener unos colgantes súper bonitos y además muy originales y sobre todo personalizados. Los podemos hacer como más nos gusten, pero también os comento que podéis hacerlo de forma colgante, como podéis hacer tipo broche si utilizáis una especie de alfileres como estos, o incluso si le colocáis un llavero o una cinta bonita, simpática, graciosa y podemos colgarlos de nuestros bolsos. Como veis, dan mucho juego y tienen una increíble variedad para que podamos lucirlos súper chulos. Vamos a comenzar. Yo he decidido que voy a hacer este bastidor que es muy pequeño. Os comento que todos los bastidores, estos pequeñitos, los mini bastidores, vienen con las arandelas y los tornillos, cada uno en su bolsa correspondiente. Yo los he sacado para que los veáis con más nitidez y sobre todo que comprobéis lo bonitos que son. En esta ocasión este pequeñito lo voy a dejar aquí guardado porque si lo pierdo tengo un pequeño problema, ¿vale? Entonces vamos a utilizar estos, mirad, tienen en este caso unos 3 centímetros. Son muy pequeños, la parte exterior. La parte interior tiene 2,5 aproximadamente. Por ello vamos a empezar directamente a bordar. Veréis qué bonito va a quedar. Para este proyecto yo he elegido estos tonos, un rosa bastante subido y unos verdes que probablemente le ponga estos dos porque este quizá lo veo muy oscuro. Esta es la gama de colores que yo he elegido para hacer este bordado. Mirad, vamos a tomar un trocito de tela y vamos a poner la parte más pequeñita de nuestro mini bastidor, lo vamos a poner aquí y vamos a dibujar todo el contorno.
Yo más o menos lo voy a hacer aquí para que lo veáis, pero esto, si hacemos más de un bastidor bordado, es muy fácil. En este trocito de tela podemos ir colocando tantos bordados como vayamos haciendo y podremos tener en un trocito de tela bastantes modelos de bastidores. De esta forma ahorramos tejido, que también ahorrar materiales es bueno. Como yo solamente voy a hacer uno, porque no voy a estar haciendo el tutorial con muchos bordados, quiero explicaros desde el principio hasta cómo finalizar y cómo dejar cerrados estos bastidores, por lo tanto solamente voy a hacer un bordado. Bien, pues esta parte de aquí la vamos a guardar y vamos a reservarlo al lado. Bueno, pues después de que mi perrillo ya se calle, que lleva un día un poco juguetón, vamos a continuar. Mirad, una vez que tengamos hecho ya nuestro círculo de la parte de arriba de nuestro mini bastidor, ya lo que tengamos aquí ya marcadito, yo me voy a ayudar con mi regla de círculos y más o menos, pues mirad, le vamos a poner un 10 aquí en un lateral. Vamos a hacer un dibujo y vamos a hacer unas puntadas muy sencillas. Y mirad, aquí le vamos a hacer otro también con el 10. Las dos vamos a hacerlas del mismo tamaño. Y ahora, desde aquí, desde el centro, vamos a sacar 5 puntitos porque vamos a hacer un bordado con la puntada de tela de araña. Al ser tan pequeñito el bordado, pues vamos a intentar que nos quede algo simpático. Bien, y aquí pues le vamos a hacer una hoja que nos una esta parte de aquí, y por este lado le vamos a hacer, pues a lo mejor, no sé si le haré una hoja. Bueno, vamos a marcar así una hojita pequeña y después le pondremos algunos puntos de nudo. Algunos puntos de nudo francés, quería decir. Bueno, pues ya que lo tenemos así, mirad, vamos a coger la parte cerrada del bastidor, vamos a ubicar la parte del tejido y ahora vamos a cogernos la parte que está abierta y vamos a bajarlo con fuerza. Ahora vamos a cerrar un poquito nuestro bastidor y vamos a tensar el tejido. Bien, ahora vamos a coger nuestro portabastidores, que la verdad me hace muchísimo juego y me da muchísima alegría poderlo tener aquí porque me facilita mucho el trabajo para que vosotras veáis los detalles del bordado. Y ya terminado así, vamos a coger nuestra aguja y solamente vamos a utilizar 2 hebras de cada color, porque es algo tan pequeñito que si le ponemos mucha hebra pues va a quedar un poquito grueso. Mirad, vamos a coger 2 hebras y hacemos un nudo y entramos por la parte del centro de nuestra flor y hacemos las 5 patitas. Y ahora vamos a entrar por el centro y vamos a hacer un punto por arriba, un punto por abajo. Mirad, para que no nos dé problemas la punta de la aguja y se nos enganche, como es muy pequeñito, vamos a meterlo por la parte de atrás de la aguja. Y vamos a hacer uno sí, uno no, uno por arriba, uno por abajo. Entramos por uno de los laterales y ya rematamos. Así nos va a quedar nuestro bordado. Damos una puntadita y listo. ¿Veis? Ahora vamos a hacer la otra, pero en el tono más rosita, en el tono más clarito.
voy a hacerla y enseguida vuelvo con vosotras porque ya veis que es repetir lo mismo y es prácticamente igual. Mirad, compis, me han salido muy pequeñitas y he decidido, donde tenía pintado uno de las hojas, he dibujado otra florecilla. Me apetece ponerle otra flor más porque creo que va a quedar más bonita, más colorido. Fijaos si es pequeñito y son 3 florecillas las que voy a meter y también un par de hojitas. También os comento que estoy utilizando para bordar estos mini bastidores tejido de retor. Podéis utilizar tipo loneta, tipo sábana e incluso también podéis utilizar Aida o lo que es igual, lo que siempre se ha conocido como Panamá, tejido para punto de cruz. También podéis bordarlo a punto de cruz. Como veis, solo es hacer igual. Se parte de un punto de estrella y después se va haciendo la puntada de la araña para hacer estas rosas tridimensionales que son súper bonitas. Ya las hemos hecho en algunas otras ocasiones, incluso en los abriguitos que estamos bordando en el taller, que os están quedando espectaculares. Estoy súper contenta y muy orgullosa de vosotras porque estáis haciendo unos trabajos impecables con unos detalles increíbles y sobre todo con unos remates dignos de ver por el revés que tanto nos gustan. Bueno, pues ya veis que esto no tiene más misterio, va uno hacia arriba, uno hacia abajo y ya está. Yo me quedaré terminando esta florecilla y ahora vamos a empezar con las hojas. Ya veréis que en un momento tendremos este bordado terminado. Bien, pues vamos ahora a hacerle una puntada bien bonita. La puntada de mosca. Mirad, nos venimos aquí. Venimos al lado. Salimos al centro. Y cerramos. Y ahora bajamos aquí un poquito. Y volvemos a repetir. Venimos al lado, sujetamos, pasamos al otro lado y por donde hemos salido, por donde entramos el último puntito de abajo, volvemos a salir y volvemos a bajar otro poquito. Y así hacemos un punto bien bonito. A mí me gusta mucho. ¿Veis? Queda muy bonito, muy fino. Y así quedan unidas las rositas. Vamos a tomar otro hilo de otro color diferente, otro verde, probablemente un poquito más oscuro. Y ahora vamos a hacerle una puntada muy fácil. Yo a esta puntada, la verdad, tendrá un nombre, pero yo como la hago a mi aire, tal cual, pues la llamo puntada libre. Vamos a hacerle el nudito abajo. Mirad, vamos a tomar desde aquí, vamos a hacer por ejemplo esta hoja hasta aquí y vamos a hacer desde aquí esta hoja hasta aquí. Y ahora yo lo que hago es que voy dando pequeñas puntadas pero irregulares. Esta la traigo hasta aquí, esta otra la traigo un poquito hacia adelante, más abajo, esta la hago más cortita y así voy jugando con las formas. Es una puntada de relleno, pero ya os digo que yo la hago de forma libre. Como veis, yo no tengo, incluso ni siquiera en la parte de bordados, utilizo un patrón. Como veis, voy muy a mi aire.
Y ahora vamos a unir estas hojitas con estas otras. Y aquí vamos a hacer igual. Y ahora en esta parte del centro vamos a hacerle unos nudos franceses. Con solo 2 o 3 vueltas será suficiente, porque es muy pequeñito este bordado y tampoco quiero pasarme mucho. Creo que con un par de vueltas en cada punto tendrá suficiente. Le damos un poquito de relieve y unimos los colores que no nos queden tan alejados unos de otros. ¿Veis? Así, suficiente. Vamos a rematar y ahora le vamos a dar una puntadita de nudo francés encima de cada rosa. Podéis hacerle el nudo francés o le podéis poner incluso un poquito de pedrería, que tampoco le va feo, ¿eh? Eso ya os digo que va a vuestro gusto. Pues mirad, se lo vamos a poner en un color mostaza, que le va a dar bastante luz y a la vez le va a dar también color. También vamos a utilizar solo 2 hebras. Todo este bordado lo estamos haciendo con 2 hebras. Yo estoy utilizando hilos de DMC, pero podéis utilizar los hilos que tengáis a mano, ¿vale? Mirad, vamos a entrar por abajo al centro de la rosa. Vamos a dar aquí 3 vueltas y vamos a entrar otra vez. ¿Veis? Un pequeño detalle. Repetimos en cada una de las rosas. Y listo. Como veis, en un momento hemos hecho este bordado tan fino y tan delicado. Bueno, pues ya lo que nos queda es montar el bastidor, el mini bastidor. Bueno, quitamos nuestra tela de aquí y ahora cortamos la tela. Le vamos a dejar como medio centímetro de margen de costura. Ahora vamos a coger nuestro mini bastidor, que lo tenemos aquí, y lo vamos a ubicar en el que es más pequeñito. Tiene lo que sería la tapa de atrás y la parte donde va el bordado. La más pequeñita es la parte donde va el bordado. Solamente iría así, ¿veis? Vamos a ponerlo por aquí por el revés y ahora vamos a poner el aro encima. Y lo vamos a dejar lo más centrado posible. Después con un poquito de aire caliente, con secador, le vamos a quitar las marcas de bolígrafo borrable. Pero hasta que no lo tengamos bien ubicado no quiero tocar nada. Mirad, así es como va a quedar. Es que la verdad que queda súper bonito. Bien, lo llevamos hacia adelante lo máximo que nos permita. Y ahora, así tal y como está, lo vamos a cerrar. Nos tiene que quedar, pues, justo a ras, plano, completamente plano. Toda esta parte de aquí, ¿veis? Así. Vamos a ponerle su cierre. Primero colocamos el tornillo, una de las tuercas que traen, lo pasamos. Vamos a pasar desde un lado hasta el siguiente y vamos a ir tensando nuestro tejido igual que si hiciésemos con un bastidor normal, exactamente igual. Por eso le he dejado lo que yo llamo margen de costura para que nos permita tirar de la tela. Ahora vamos a apretar y vamos a ir cerrando de esta forma y así iremos colocando la tela en el mini bastidor para que no quede nada de pliegues. ¿Veis? Así, de esta forma. Ahora que ya está
bien colocado, vamos a cortar este exceso, solo lo que nos sobresalga, nada más. Solamente la parte exterior. Y ahora vamos a recoger todo esto hacia adentro, todo bien metidito dentro, y le vamos a poner la tapa. Y la tapa se la vamos a pegar con un poquito de silicona o de cola blanca. Yo voy a utilizar cola blanca porque es tan delicado el trabajo que creo que hasta la silicona es un poco fuerte para él. Es un mini bastidor súper bonito. Mirad, en la parte de aquí atrás voy a poner, en el centro, voy a ponerle un poquito de cola blanca. Porque desde aquí me voy a ayudar para llevármelo a los bordes. Y así voy a sellar también el tejido. Le voy a poner por aquí un poquito, solo por el borde. Y un poquito a la parte de aquí detrás. Ya os digo lo justo para que pegue, nada, muy poquito. Lo voy a cerrar de esta forma. Y ahora, con mucho cuidado, lo voy a sellar. Mirad, con las pinzas de costura le voy a poner aquí un par de ellas para que vaya secando. ¿Veis? De esta forma. Mientras tanto, vamos a cortar la cadena. Ya os digo que viene muy bien preparado este kit. Y trae 10 modelos de diferentes tamaños y formas, que es súper bonito. Hagamos el que hagamos. Yo tal vez otro día preparé otro más. Mirad, más o menos una largura como esta. Vamos a cortar cada una que se mida su cuello hasta donde quiera de largo. Yo creo que con esto tengo suficiente. Lo voy a cortar por aquí. Es muy fácil de manejar todos los materiales que nos envían. Se hacen súper fácil, rápidos y en un momento. Mirad, ahora con esta parte que tenemos aquí de los cierres, es tan fácil como meterlos por los agujerillos que ya vienen preparados. No sé si los veréis porque son muy chiquitines. Ahora metemos por uno de los extremos. Creo que lo voy a hacer mejor fuera de cámara, pero intento que lo veáis, pero es tan pequeñito. Mirad, entran jugando un poquito con la forma que tiene de las bolitas. Lo que tenemos que meter es entre bolita y bolita. Y ahora damos aquí un pequeño apretón. Nada, muy poca cosa, para que no salgan. ¿Veis? Y ya quedan fijas. Ahora metemos el mini bastidor. Si queréis le podéis poner una arandela también, como más os guste. Y ahora aquí vamos a meter este otro extremo. Igual jugamos con la parte de la bolita, metemos la bolita y lo que sacamos por el otro lado es la parte exterior. Pues ya está, ya lo tenemos. Voy a quitarle esta pintura de bolígrafo que tiene bolígrafo borrable y ahora enseguida presentamos el trabajo finalizado. Bueno, compis, pues mirad, hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy con los productos que BBCraft tan amablemente me ha regalado. Esta es una colaboración con esta página, con BBCraft. Ellos me invitaron a hacer una segunda colaboración y para esta ocasión elegí estos mini bastidores. Es una colección de 10 mini bastidores, como veis, cada uno de un tamaño y una forma distinta. Yo he elegido para este tutorial este de aquí. La verdad me ha encantado, es súper bonito, se hace en un momento y es un regalo y un trabajo maravilloso para las personas que realmente quieren trabajos exclusivos, hechos con mucho cariño y sobre todo personalizados. También podéis hacerlos, si no bordados, con pedrerías, con pasamanerías, con cintas, con puntillas. Podéis hacerlos en llaveros o los podéis hacer también en colgantes. Lo que más os guste. Yo he elegido este que me parece que es súper bonito. Pues gracias a BBCraft
por esta nueva colaboración con ellos, por estos materiales tan bonitos que me han regalado, que me encantan. Y bueno, pues si os animáis a hacerlo, os dejaré los enlaces de estos mini bastidores debajo de este vídeo y también en rótulos para que no tengáis ningún problema a la hora de adquirirlos. También os recuerdo que tenemos un cupón de descuento con Santa 5. Tendremos $5 de descuento por cada 40 de compras. Bien, y además no olvidéis que tenemos en esta página una ayuda a los youtubers. Ellos colaboran con nosotros de una forma muy fácil. Si te interesa, solo tienes que tener 100 suscriptores o más en tu canal de YouTube. Te dejaré también el enlace en la cajita de información para que entres directamente, rellenes un cuestionario y automáticamente ellos ya se ponen en contacto contigo. Es una buena ayuda para nosotros y sobre todo también ayuda a crecer como personas y ayuda a crecer nuestro canal, indudablemente. Bueno, compis, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, deditos arriba, que tanto me gusta, por compartir mis vídeos y sobre todo por quedaros conmigo estando detrás de la pantalla. Gracias, compis. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso, amigas. Chao.